Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes hoy día están acudiendo a esta invitación, a este seminario que hemos denominado Acceso a la Justicia, Resolución de Conflicto y Perspectiva de Género, Desafío para una nueva Constitución. Y que hemos organizado desde el programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, junto con el núcleo constitucional de nuestra universidad. Quisiéramos agradecer la participación de nuestras tres invitadas, que yo quisiera presentar brevemente, tres grandes mujeres que hoy día nos acompañan en esta actividad. En primer lugar, presentarles a Manuela Arroyo Letelier. Ella es constituyente del Distrito 23. Distrito 23 es el que contempla varias comunas de la región de la Araucanía. Integra Manuela actualmente la Comisión de Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Es abogada de la Universidad Alberto Hurtado, de nuestra casa de estudio, licenciada en Historia por la Universidad de Chile, magíster en Derecho Procesal y Procesal Penal de la Universidad de Talca, y además integra el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente Moderno. Así que muy agradecida de contar hoy día con Manuela, y que además les aprovecho contar que está de cumpleaños, de manera muy excepcional ha aceptado estar con nosotros. En segundo lugar está Florencia Brandoni. Ella es de las primeras mediadoras argentinas, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, eh, capacitadora en mediación y negociación en múltiples niveles, ha participado en distintos países. Coordina desde el año 2016 el servicio de mediación comunitaria que brindan los centros de acceso a la justicia, que dependen de la Dirección Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina. Eh, y también Florencia es directora ejecutiva y editora de la revista La Trama, una revista muy reconocida en temas de mediación y resolución de conflictos. Y tenemos también con nosotras a Andrea Finkelstein. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires y también, junto con Florencia, una de las primeras mediadoras en Argentina, ha entrenado en mediación, negociación y resolución de conflictos a múltiples públicos, tanto del sector público como privado, consultora senior en el fortalecimiento de equipos de trabajo, y actualmente es directora de la cátedra de negociación, mediación y resolución de conflictos de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Bueno, aquí están presentadas brevemente nuestras tres invitadas. Disculpen si hubo algún problema de escuchar, pero seguimos. Bueno, en primer lugar, quisiéramos pedirle a Manuela que en su condición de integrante de la Comisión Justicia de la Convención Constituyente nos pueda compartir el panorama que hoy día están planteando respecto de un nuevo sistema de justicia, qué lugar tienen ahí los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos y la perspectiva de género. Así que, Manuela, te damos la palabra. Muchas gracias, Ochi, muchas gracias a todas por la invitación. Para mí es un honor, un gusto estar acá. Bueno, también recordar que a Rosa María nos conocimos, ella fue mi profesora en la universidad y seguimos trabajando juntas, seguimos conversando durante mucho tiempo, precisamente porque yo después de estudiar también he litigado bastante, principalmente en temas ambientales y en defensa de comuneros, comuneras indígenas, pero durante mucho tiempo también trabajé como defensora penal. Y ahí tuve bastante experiencia también de conocer el sistema por dentro, conocer lo que significa la judicialización de muchos conflictos que en los que se busca finalmente como la condena, como la forma principal de resolver un conflicto, pero que muchas veces esas penas o las condenas no satisfacen las necesidades de quienes son víctimas de delito muchas veces, o también ver que se imponen penas que no necesariamente son contextualizadas respecto a las personas que vivencian esos conflictos, que no son situadas en las realidades que viven las personas y que en definitiva, si bien existe un modelo que busca finalmente cumplir los fines de la pena, lo cierto es que en la práctica vimos un modelo altamente punitivo en el cual se considera que la única forma de consecución de los objetivos es la sanción penal, es el castigo,
Y eso, digamos, tampoco satisface las necesidades de mucha gente en delitos que lo que la gente requiere es que se le restituya, de que la gente lo que necesita es protección en algunos casos, pero una condena o que la contraparte firme una vez al año o que esté con arresto domiciliario no tiene ningún sentido ni le soluciona nada en su existencia a nadie. En ese contexto, hoy día he llegado también al proceso constituyente representando un distrito que es el distrito 23, que es la región de la Araucanía, donde bien sabrán ustedes que no existe un conflicto socioambiental importante, un conflicto histórico, que es el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, donde también históricamente existió un mecanismo de dominación históricas y coloniales respecto a las formas propias de resolución de conflictos de los pueblos indígenas y originarios. Y hemos querido también, y a partir de la defensa ambiental, a partir de la defensa de comunidades mapuche, llegué a la constituyente diciendo que queremos unos sistemas de justicia, de una justicia ambiental, proponiendo también la existencia de una justicia feminista y proponiendo también otras formas de resolver los conflictos que no necesariamente sean el castigo y el punitivismo. Eso nos trae una tensión importante, ¿no? Como defensoras de derechos humanos, también considerar de que el derecho penal tiene que ser de última ratio, que tenemos que ver las formas de resolver conflictos que son relevantes para la sociedad, pero que también tenemos que pensar en cómo situamos esa resolución de conflictos en las realidades locales, cómo incorporamos las dimensiones interpersonales también en esas dinámicas. Y hoy día en la Comisión de Justicia nos encontramos en ese camino. Para contarles, bueno, dentro del proceso constituyente existen 7 comisiones, ya pasamos por esta primera etapa que fue la de la del reglamento, y donde también existieron distintas comisiones. Yo fui coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, donde fue bien importante el tema de la justicia restaurativa, en el sentido de que hay una alta demanda y una necesidad importante del establecimiento de medidas de reparación respecto de víctimas de violación a los derechos humanos y de garantías de no repetición. Y a partir de bueno, esta primera etapa en la que funcionó la Convención Constitucional, nos tocó trabajar ya en una segunda etapa, que es la actual, que es la ya de deliberación y de redacción de iniciativas constituyentes. En ese proceso hoy día nos encontramos trabajando en la Comisión de Justicia, donde ya presentamos nuestra primera iniciativa, una iniciativa transversal en entre distintos integrantes de la comisión, en la que establecimos la existencia de un sistema, de 2 sistemas de justicia, ¿ya? Va a existir un sistema de justicia occidental, que tiene que ver con la distribución de justicia a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, pero también se respeta la existencia de sistemas de justicia indígena que son optativos para quienes quieren también resolver sus conflictos desde una perspectiva del derecho propio, incorporando el pluralismo jurídico. Entonces, en el otro sistema de justicia, en el sistema de justicia a nivel nacional, ya presentamos algunas iniciativas que son relevantes. Una de ellas es, por ejemplo, la existencia de un Consejo de Justicia que va a asegurar la independencia interna de la judicatura, situación no existente hasta ahora, pero también estamos pensando cómo vamos a pensar en que efectivamente se establezcan derechos de acceso a la justicia, que se establezcan también mecanismos para que los tribunales puedan llegar hacia la ciudadanía, para que exista transparencia, para que exista también regímenes de responsabilidad en el Poder Judicial, y pensar también en que hoy día la justicia tiene que llegar a la ciudadanía, superar todas estas barreras de concentración del poder, como la existencia, bueno, en nuestro país existen abogados integrantes que muchas veces representan intereses privados, o la Corte Suprema tiene funciones correctivas respecto a otros tribunales, entonces hay mucha, para poder ascender un juez, una jueza, tiene que tener la venida de la Corte Suprema, entonces es muy complejo cómo hoy día se configura este modelo, y tiene muchas trabas. En ese sentido, hoy día lo que estamos planteando también es la existencia también, se me pegó el teléfono, ¿no? Y ahí sí, hoy volví. Un sistema de justicia que permita también llegar hacia la ciudadanía y resolver también necesidades concretas. Y en ese contexto también estamos trabajando en la inclusión de mecanismos colaborativos
dentro del sistema de justicia. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando también en equipo con la universidad, con Rosa María, pensando en que, por ejemplo, ya tenemos una primera redacción, que es la función jurisdiccional y sus fines. ¿Ya? Planteamos que la función jurisdiccional consiste en conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y ejecutarlos juzgados, emana del pueblo y ejercida exclusivamente por tribunales de justicia y los demás órganos establecidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella. Los órganos señalados al ejercer la jurisdicción deberán velar por la defensa y promoción de los derechos fundamentales, del sistema democrático, del principio de juridicidad y lograr la resolución de conflictos que hoy día existen. Creemos que hoy día tenemos que incorporar una nueva dimensión que establezca la existencia de una ley que autoriza formas de solución de conflictos por vías no jurisdiccionales, estableciendo sus requisitos de procedencia y procedimiento. Por ello, tenemos también esta propuesta de incorporar dentro de esta propuesta de sistemas de justicia un inciso que establezca que se promoverán procedimientos colaborativos para la resolución de conflictos, tales como la mediación, la reconciliación y el arbitraje. Solo la ley podrá autorizar estas vías no jurisdiccionales, estableciendo sus requisitos de procedencia y procedimientos, así como sus efectos. En materia penal se debe regular su aplicación, asegurando la reparación del daño a las víctimas y establecer los casos que se requerirá supervisión judicial. Eso es uno de los aspectos importantes que queremos incorporar, lo cual es una iniciativa relevante porque va a ser la primera vez en la historia que se releva a nivel constitucional formas alternativas de mecanismos también alternativos de resolución de conflictos, mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, considerando que esto es un paso muy relevante. Y desde ahí también tenemos otras iniciativas que son que también intentan ser innovadoras y que intentan también como superar los clásicos paradigmas que hoy día han perfilado nuestro modelo de justicia. Creemos también en la instauración de un nuevo sistema de justicia feminista donde puedan también existir tribunales transversales de género que aborden problemáticas asociadas a la violencia de género, pero que también tengan un foco respecto a la víctima, cuáles son sus necesidades, cómo quieren resolverlas, cuáles creen que son las sanciones relevantes para resolver sus conflictos. Y de hecho, por ejemplo, el otro día estaba en una ceremonia en un guillatún y se me acercó una a la mía mapuche y me dice, ¿y tú cómo crees que se puede resolver, por ejemplo, en el caso de las mujeres mapuches, que sin tierra no pueden vivir y muchas veces están viviendo con sus agresores porque no tienen otra salida? ¿Cómo se resuelve para una mujer mapuche que vive de la tierra la situación de violencia intrafamiliar? ¿Cómo podemos ayudar? Y así muchas cosas que nos ponen en conflictos que hoy día no están resueltos, pero que sin duda creemos que hoy día estamos definiendo y delimitando nuevas formas de hacer justicia que creemos que son tan relevantes que deben ser aseguradas a nivel constitucional. Con ello creemos que es relevante también responder a una necesidad histórica que dice relación con que las personas necesitan el acceso a la justicia, especialmente los sectores más vulnerables, los sectores históricamente excluidos, y en especial en las comunidades rurales que uno ve cómo funciona, bueno, me imagino que en Argentina también, en las comunas, en las provincias muy lejanas, no hay ningún acceso a la justicia. Es muy complejo, más aún hoy día en tiempo, que muchas audiencias se resuelven por medios, por Zoom principalmente, y mucha gente no tiene acceso a Internet, el lenguaje es ajeno, hay mucha lejanía, no existen, por ejemplo, facilitadores interculturales dentro de los tribunales que puedan resolver conflictos de pertinencia cultural indígena, o tampoco existen especialistas en género que puedan atender y comprender a quienes son víctimas, y no existe tampoco una especialización obligatoria para jueces y juezas en estas materias. Es precisamente, bueno, eso dentro de muchas otras materias lo que queremos abordar, pero sin duda lo que queremos hacer es que este nuevo sistema de justicia vaya un paso más adelante de lo que hemos conocido hasta ahora, que se enfoque en la protección de las necesidades ciudadanas y principalmente que sea un mecanismo que también permita la protección de los sectores históricamente excluidos, de las mujeres, y también de que empoderar a las personas que a partir de sus conocimientos puedan también llegar a la resolución colaborativa de conflicto. Creemos que son muy relevantes porque sin duda va a dejar de ser algo tan estadocéntrico y centralista y baja también hacia la ciudadanía y concibe formas de participación en hacer justicia de forma comunitaria,
lo que hoy día creemos que es muy relevante en la configuración de esta nueva sociedad. Eso, muchas gracias, un honor también, y espero también sus observaciones. Muchas gracias de esta invitación. Gracias, muchas gracias, Manuela. Yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad de poder tener este intercambio con una constituyente, ¿no? Y que pone estos temas de tanto interés. Solo comentarles a Florencia y a Andrea que la comisión y todas las comisiones que hoy día están funcionando en la convención han recibido pero miles de audiencias públicas. Y bueno, y de alguna manera entiendo que esta primera iniciativa que presenta un grupo de convencionales sobre un nuevo diseño del sistema de justicia también recoge muchos de los planteamientos que han hecho distintas personas, organismos, etcétera, respecto de lo que esperamos de la justicia, ¿no? Entonces, quizás dar una primera vuelta preguntándole a Florencia, en primer lugar, y luego a Andrea, un poco a partir de lo que han escuchado de Manuela, que nos compartan algunas ideas preliminares a partir de lo que Manuela ha compartido. Flor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a OCHI, a la universidad, que siempre va adelante liderando estos temas, así que está muy honrada de volver a participar en un conversatorio. Y mis felicitaciones para Manuela, la verdad que el relato que has hecho de cómo estar enfocando los constituyentes y para cuál es la orientación que quieren darle a la nueva constitución, me parece que es realmente extraordinario, va muy en línea con lo que venimos trabajando en resolución de conflictos, ¿no? Me parece que, digamos, señalaste algunas ideas que son como centrales y que me parece que vale la pena como poner mucho el acento en eso, es un poco el campo al que nosotros nos dedicamos, que tiene que ver con quitar en el fuero de lo penal la perspectiva punitivista, ¿verdad? O no reducir toda la justicia penal a la perspectiva punitivista, sino básicamente poder incorporar, sumar o adicionar, digamos, una perspectiva que tenga que ver con las necesidades de las víctimas, que muchas veces tienen que ver con el reconocimiento, a veces con la reconciliación también, y desde el campo de lo social, sobre todo, a lo que tienden los métodos participativos es a la reconstrucción del lazo social, ¿no? Y, digamos, y un poco la perspectiva con la que trabajamos, totalmente en coincidencia con lo que plantea Manuela, tiene que ver con el movimiento de acceso a la justicia, ¿no? Que es un movimiento que comienza alrededor de los años 70, donde en verdad lo que se puede advertir es la dificultad de grandes sectores de la población, en general considerados sectores vulnerables, para acceder mínimamente a la administración de justicia, ¿no? Entonces, un poco la idea tiene que ver con, la idea del acceso a la justicia tiene que ver con instaurar mecanismos y oportunidades efectivas, ¿no? Para que las personas puedan acceder a un servicio de justicia. Cuando decimos servicio de justicia no decimos exclusivamente la administración de justicia formal de los tribunales, sino la oportunidad de un asesoramiento, a veces una llamada telefónica, o escribir una carta documento, o hacer una mediación, hacer una buena intervención en el sentido de un tercero, o todos los programas de facilitación de conflictos de grupos también se enmarcan de alguna manera en esa idea de acceso a la justicia en un sentido amplio, ¿verdad? Las barreras de acceso a la justicia son muchas, las nombró recién Manuela, entre ellas, digamos, la geográfica es una muy importante, ¿verdad? Recién Manuela hacía referencia a las ciudades de provincia o a los pueblos que están aislados o, digamos, o con pequeñas poblaciones, y ahí hay unas figuras extraordinarias con las que Andrea ya va a contar también, hemos trabajado muchas veces en la formación, que son los jueces de paz, ¿verdad? Son figuras muy interesantes, que tienen reconocimiento social, que pueden ser operadores de conflictos en muchos sentidos, ¿no? Y esta manera de pensar el acceso a la justicia también es una manera nueva quizás sobre la que poder trabajar. Otras barreras
tienen que ver con cuestiones económicas, otras barreras por supuesto que tienen que ver con cuestiones financieras, no solamente económicas, digamos, quien no tiene para el pasaje, para ir hasta el centro de la ciudad a encontrarse con el abogado, puede ser que tenga problemas económicos, pero también los tiene financieros, ¿no? La dificultad para encontrar patrocinios jurídicos para las personas digamos, con dificultades económicas o carentes de recursos, también es una circunstancia que excluye o aleja de los marcos de justicia. Y las cuestiones vinculadas con las mujeres, que por supuesto se superponen, como recién planteaba Manuela, ¿no es cierto? No solo mujeres, sino mujeres de sectores populares, o mujeres mapuches, que tienen, digamos, como culturalmente una relación con la tierra distinta, entonces es muy difícil salir de la situación, de la relación con quien es un victimario, o una pareja que resulta dañina. Esa perspectiva, digamos, de las mujeres y pensar a las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad. ¡Ah, buenas! Bueno, bienvenida a la niña. Digamos, pensar a las mujeres como sujetos en situaciones de vulnerabilidad es, digamos, parte de lo que plantea de alguna manera el PNUD y todos los organismos que piensan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en la medida que hay una relación desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Que es un tema que es ya bastante poco discutido en términos generales, digamos, donde las mujeres tenemos menos oportunidades en el mercado laboral, mayor carga en términos de la crianza de los hijos, y cargamos con una serie de estereotipos que no los vamos a aburrir hoy 27 de diciembre, pero muchos de ustedes pueden ver con eso. Y una de las barreras más claras, digamos, para las mujeres es la dificultad para acceder a justicia, es los horarios de crianza de los hijos, ¿verdad? O la carga de los hijos. Las barreras horarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, la posibilidad de acceder a los tribunales entre las 7 y las 13, 7 de la mañana y 13 horas del mediodía, supone para muchas mujeres que tienen que criar a sus hijos una barrera importantísima, ¿verdad? De hecho, digamos, una de las maneras de franquear esa barrera, al menos acá, así que ya hace unos cuantos años, no sé si 8 o 10 años, o sí, 10 años por lo menos, hay una oficina de violencia doméstica de la Corte, y una de las características que tiene para que las mujeres puedan ir a denunciar es que atienden las 24 horas del día, ¿verdad? Es muy interesante eso, como una manera de franquear una de las barreras especialmente difíciles de las mujeres. Y un poco lo que pensamos es que no solamente es valioso la posibilidad de introducir, digamos, métodos como estimular la negociación, la mediación, o todos los otros métodos donde hay terceros, sino que a eso es necesario sumarle una perspectiva de género, por lo menos en lo que al tratamiento de las mujeres hace, ¿verdad? Y sumar una perspectiva de género supone por lo menos dos cosas, ya le voy a dar la palabra a Andrea. Una, siguiendo a Mo Blicker. Mo Blicker es una facilitadora internacional muy reconocida, hemos publicado un artículo de ella en la revista La Trama, que pueden encontrarlo allí. Una mujer que ha facilitado distintos procesos de paz en distintos países del mundo. Ella es canadiense y ha estado en Filipinas, en Asia, en África, en fin, en distintos países. Ella, una de las cosas que plantea, que me parece que es muy interesante, asociado a los procesos de paz, pero que me parece que también los podemos pensar en procesos de conflictos sociales, ¿no? Esa es un poco la línea de ONU Mujeres, que todo lo que deviene de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que incentiva la participación de las mujeres en los procesos de paz, tanto durante los procesos como en todo lo que son los procesos posteriores, digamos, a los acuerdos de paz. En relación a eso, al llamamiento a los países a incrementar la participación de las mujeres, Mo Blicker me parece que dice algo que es muy interesante, que es que no solo es necesario que se incremente la participación de las mujeres como operadores de conflictos internacionales, ¿no? Como podría ser el caso también de
distintas leyes leyes de cupo o de acciones afirmativas, donde se pone un piso mínimo, ¿verdad?, de mujeres para participar en las listas. Supónganse aquí en Argentina funciona en relación a los cargos de diputados y senadores, los cargos selectivos, ¿verdad? Sino que, o sea, que no solamente es importante que participen mujeres como representantes, sino que es muy importante que se obtenga la perspectiva de las mujeres para esas legislaciones, ¿no? Y la perspectiva de las mujeres, va a decir ella, referido, como les digo, específicamente a las cuestiones vinculadas con los conflictos armados, tiene que ver con que las distintas situaciones por las que atraviesan, conflictos que atraviesan los países, no son vividos de idéntica manera por hombres y por mujeres, ¿verdad? Las experiencias de guerra a las que ella refiere no son iguales para los hombres o las mujeres. Los hombres se espera que sean guerreros, muchos de ellos vuelven de la guerra con muchas circunstancias, o con cicatrices, o con nuevas necesidades, y muchas veces las mujeres son víctimas de delitos sexuales como actos de guerra, de manera que terminada la guerra no todos tienen las mismas vivencias. Y podríamos extenderlo también, que como decía es un poco la línea de ONU Mujeres Hoy, a los conflictos sociales. No viven de la misma manera las mujeres y los hombres los distintos conflictos, ¿no es cierto? Nosotros en el programa que mencionaba Ochi recién, que es un programa de mediación comunitaria, dentro de unas oficinas, de un servicio legal primario, gratuito, destinado a personas en situación de vulnerabilidad, que sean las 24 provincias de la Argentina, una capacidad limitada de atención, pero con equipos interdisciplinarios, buscando hacer una perspectiva, digamos, de abordaje integral de la problemática de las personas en situación de vulnerabilidad, que nunca tienen una sola carencia, digamos, ¿no? Ni una sola barrera de acceso a justicia que franquear, sino que en general tienen varias problemáticas asociadas. Y allí un poco lo que encontramos es que es muy alto el porcentaje de mujeres que se acercan a los centros de acceso en ayuda, pidiendo asistencia o asesoramiento, ayuda para resolver las cuestiones de la manutención de sus hijos, ¿no? De los casos que llegan a los centros de acceso y que se transforman en pedidos de mediación comunitaria, tenemos un 75% de casos referidos a las cuestiones alimentarias, donde son en todos los casos las mujeres las que piden ayuda para que los padres de los niños hagan un aporte. De manera que allí podríamos decir, bueno, con solo arrancar, ¿no es cierto?, apenas mirando un solo servicio, hay una demanda especial, digamos, de las mujeres, para la cual no solamente deberíamos poder tener un instrumento para dar respuesta, y no siempre la respuesta judicial es la mejor, o la más rápida, o la más cercana, ¿verdad? O la más posible, o sea, no solo ni eficaz en múltiples sentidos, sino que además tenemos que poder poner ahí una mirada particular acerca de esa necesidad social, y acerca de del tratamiento de ese tipo de conflictos familiares. No dan igual que sea que el mediador, que el operador que allí trabaje tenga una perspectiva de género que no la tenga, ¿verdad? Porque son conflictos que están esencialmente asignados por los estereotipos de género, tan arraigados en lo social, como son aquellos que se juegan en el campo de la familia, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que planteabas vos, Manuela, en relación a los nuevos procedimientos, ¿verdad? Y a los facilitadores interculturales, y también a los facilitadores de género, porque esos mismos operadores, sea la justicia formal, sea de los mecanismos de resolución de conflictos, es necesario que estén de alguna manera atravesados por una perspectiva de género, para tomar una lectura integral e inclusiva, digamos, para no reproducir en estos procedimientos nuevos, ¿sí?, viejos modelos y viejas formas de discriminación, ¿verdad? O de reproducción de desigualdades, quizás no llegan a límites de discriminación, pero sí de reproducción de desigualdades. Y esa es un poco la idea de alertarnos, estar nosotros pendientes de qué significa esto la perspectiva de género. Pero la dejo a André
que siga un poquito con Ah, este tema. gracias, Flor. Andrea, a ver, a partir de lo que Flor y Manuela nos han ido planteando, quisiéramos escuchar un poco unos primeros planteamientos tuyos. Gracias por la invitación. Desde ya a ti, a la universidad, y bueno, me encantó escuchar a Florencia. Con Florencia trabajo hace muchísimos años, pero me encantó escuchar a Manuela, que además es una mujer joven, polentosa, como decimos nosotros, es decir, con toda esa energía que se necesita para dar estas batallas, y las llamo batallas porque es en muchos casos modificar estructuras y ingresar a instituciones de tanto arraigo como por ejemplo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, por ejemplo, es una institución signada también por los privilegios que se reproducen en la sociedad, no es aislado esto, no es que pasa en la sociedad, o sea, tenemos instituciones que están atravesadas por lo que está atravesada la sociedad entera, ¿no? Que es una gran desigualdad, una brecha muy grande en cuanto al género y a otras minorías, sin que hablar si estamos hablando de situaciones en donde se pertenecen a 2 o a 3 minorías, como una mujer mapuche, como traía antes Manuela, o un transexual migrante, o bueno, digamos, y todas esas voces están apareciendo afortunadamente, las que pueden aparecer, porque también las diferencias y las desigualdades que se perpetúan a través de tanto tiempo, que están arraigadas culturalmente y que ya están en nuestro ADN, son desigualdades que a veces han dejado silenciada a la gente, que ya no tiene los recursos, ni siquiera el recurso de la palabra, ¿no? Muchas veces nos encontramos con situaciones de mujeres que están en una situación en la que han perdido el don de decir qué desean, o se han olvidado de lo que desean directamente, o sea, digamos que hay desigualdades que generan ensimismamiento, encierro, sensación de ser los únicos a los que nos pasan ciertas cosas, la falta de acceso a la que mencionabas, que mencionaban las tres, ¿no? La soledad, el aislamiento, el estado de deterioro psicológico, y bueno, en definitiva esa falta de palabras, ese silencio como práctica a veces de preservación también. Y bueno, a veces se hace cada vez más grande la distancia entre la realidad y la palabra. Así que bueno, yo celebro escuchar a Manuela, y celebro que estén pensando también, y que estemos pensando todos, pues estos son fenómenos globales, en las formas de nombramiento, en las formas de justicia, en las formas de acceso a justicia, en las distintas maneras de entender que se puede hacer justicia o acercarnos un poquito a la justicia. Y en ese sentido, yo creo que como primer profesión creo que tengo la docencia, ¿no? Después además soy abogada, soy negociadora, soy mediadora, pero bueno, tengo alma de maestra. Y a mí me parece que la capacitación, la formación, es uno de los pilares esenciales en todo esto, porque está muy bien modificar las normas, está muy bien sancionar leyes, pero la ley se puede convertir en letra muerta fácilmente cuando no hay una concientización, ¿no? Una asunción de todos de lo que está pasando. Y por eso me parece que cómo vamos a capacitar, con Florencia ya estamos trabajando hace muchísimo en distintos ámbitos, ¿no?
fundamentalmente institucionales, porque lo institucional tiene que dar una respuesta. Pero si no trabajamos en la formación, en la capacitación, y no en cualquier formación, sino una formación que aliente la autoobservación, porque todos estamos atravesados por esto. El último curso que vimos con Florencia, no hace tanto, en la UBA, a mí me resultó conmovedor, bueno, también el que trabajamos con las mujeres sindicalistas, me resultó muy conmovedor como el despertar, como ese clic que vemos que hacen algunas personas que ya estaban interesadas por el tema, es decir, que no le estamos hablando a alguien que no tiene idea del patriarcado, que no tiene idea de las diferencias, pero aún así alguien que tuvo interés, que se inscribió voluntariamente y que sigue descubriendo estos micromachismos, estas cuestiones en sí mismas, en su propia vida. Y bueno, se arman espacios de comunión muy hermosos porque tienen que ver con la mirada hacia adentro. Y sin mirada hacia adentro, las leyes suman, pero suman menos de lo que podrían sumar si hacemos una revisión general, una revisión respetuosa además, no una revisión de discriminar o destruir a quien todavía no tuvo tiempo de procesar y de pensar y de reencontrar su lugar, porque esto es difícil para hombres, para mujeres, para privilegiados y para no privilegiados, o sea, son movimientos sísmicos que afectan a todos y que todos tenemos que encontrar nuestro lugar. Y bueno, esto tiene que ver con aprender, con mirarse y con leyes y con nombramientos y con formas de acceso a justicia diferentes. Me gustó mucho todo lo que escuché, ¿no? Todas las propuestas, en la medida en que vayan acompañadas por este tipo también de conversaciones, de capacitaciones. Gracias, Andrea. Perdóname, mientras escuchaba a Andrea, me acordaba de una investigación que hicimos juntas hace más de 10 años, sino casi 20, muy interesante, 20. Donde indagamos a personas que ya habían venido al centro de mediación, habían realizado una mediación, algunos con acuerdo, otros sin acuerdo, pero volvían. A veces porque se había incumplido lo que habían acordado y en otras ocasiones porque habían aparecido hechos nuevos, digamos, ¿no? Habían pasado nuevas cosas en esa relación que se mantenía a lo largo del tiempo. Y fue muy interesante porque una de las cosas que indagamos allí fue qué relación encontraban entre la mediación que ellos habían vivenciado y su concepto de justicia, ¿no? Que es un poco hacia donde apuntaba Manuela. Bueno, ¿por qué traer nuevos procedimientos de resolución de conflictos? Y lo que encontramos allí es que más de casi el 80% de las personas lo que planteaban es que ellos encontraban que era justicia hallar un acuerdo percibido como justo en el caso particular y que se cumpliera, ¿no? O sea, que no se trataba de lo justo en el sentido del valor universal, sino de resolver, ¿no? De haber acordado con el otro lo que es considerado justo. Y ahí ahí vimos nosotros como un entramado muy fuerte entre lo que se percibe justo y lo que se acuerda en mediación. Y ahí me parece que está la relación entre justicia y resolución autocompositiva, digamos, de los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que hay un valor fundamental, porque si nosotros decimos que acceso a justicia es no solamente aplicar una ley, sino encontrar una manera en que los sujetos puedan resolver el conflicto que les impide acceder a su derecho, ¿no? Como podría ser, no sé, el caso de vivir una vida libre de violencia porque hay alguien que está atacando, ¿verdad? O, digamos, o poder acceder a un derecho vinculado con la afiliación o la identidad, y se puede hacer una mediación donde entablar una conversación con aquel
con que se supone que ha sido el padre de la criatura, en fin, lo que fuera, digamos, donde nosotros abordamos los conflictos que suponen una denegación de derechos, y las personas consideran que se hizo justicia en la medida en que se hace un acuerdo que es justo, me parece que ahí hay un entramado que es fenomenal, ¿verdad? Bueno, quería como recalcar eso, pero para eso las personas tienen que sentirse entendidas, y para sentirse entendidas tenemos que poder dar lugar a estas, atender a las desigualdades que planteaban, ¿no? Por eso me parece que es tan importante la formación que señala Andrea, porque alguien que no puede reconocer esas desigualdades, pues por ahí puede acceder a un acuerdo, pero que no necesariamente es percibido como justo por quienes lo activan, ¿no? Lo protagonizan. Manuela, queremos conversar un poquito contigo sobre temas que tienen que ver con cómo mujeres, diversidad y disidencia viven las dificultades de acceso a la justicia. Ahí está la hija Manuela, que es parte de hoy día de nuestro conversatorio. La están peinando. Yo me escondí para poder estar en el Zoom, y me persiguió por todas las casas para peinarme con otra sobrinita. Bueno, lo que decía, que mujeres, disidencias y diversidades reconocen dificultades de acceso a la justicia, y que muchas veces se expresa en sesgos y estereotipos de género, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por dónde ir trabajando para ir desbaratando estos estereotipos, prejuicios, y cómo eso también está relacionado con poder ir instalando mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, que como tú decías al inicio, el juicio sea el último escalón, ¿no? La última rapia. Bueno, sí, precisamente creo que nosotras también estamos trabajando en pensar en una justicia feminista, y desde ahí, como uno de los principales puntos que fundamentan nuestra propuesta es que históricamente mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas han denunciado por décadas la falta de acceso a la justicia, que también se refleja en sesgo, en estereotipos de género, en la revictimización de los procesos judiciales y en general en la naturalización de la violencia patriarcal dentro del sistema judicial. Eso lo vemos también nosotras muchas veces, quienes somos parte de los procesos judiciales, quienes somos parte tanto defensoras como querellantes. Vemos que en el fondo es tanto el volumen de violencia que se ve en los sistemas judiciales que tiende a naturalizarse, y que muchas veces son los propios tribunales los que replican esos estereotipos y que en definitiva discriminan. Y eso se vio, o sea, en Chile ya existen distintas condenas respecto a eso. Uno del caso Atala, en que la Corte Interamericana condenó al Estado chileno por denegar el cuidado personal a una jueza respecto a su hija por ser lesbiana. También en el caso Norini Catrimani y otro, el año 2014, cuando fue condenado el Estado de Chile por la utilización de sesgos y de prejuicios por parte de la jurisdicción respecto a la legítima protesta social del pueblo mapuche, al considerarla terrorismo per se. Entonces, es algo que existe en Chile y que necesariamente tenemos que hacernos cargo. En ese sentido, creemos que es muy importante, no solamente como para que sepan que se establezca la paridad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de los sistemas de justicia, que es algo que ya venimos trabajando, sino que también se aplique el enfoque de género. ¿Qué quiere decir aquello? Es decir, de que no solamente los tribunales estén integrados de forma paritaria por mujeres o por disidencias sexogenéricas, sino que también se aplique el conocimiento y el enfoque de género tanto en el trato en respecto a las usuarias, sino también en la fundamentación de sentencias judiciales y también en cómo se comunica la sentencia, las resoluciones, etc. Entonces, nosotras creemos que también puede ser interesante la creación de unos tribunales transversales de género. Ha existido esta experiencia también en Iquique, en Chile, pero también en otros países como en Suecia, donde hay tribunales que tienen una competencia especial para conocer delitos respecto a violencia sexual, a violencia intrafamiliar,
pero que también lo que hacen es dar un seguimiento a las medidas cautelares, a las condenas, especialmente respecto a la protección de niñas, de mujeres, de niños, de diversidades y disidencias sexogenéricas, y que también apoyen a que sean las niñas, niñas, adolescentes, diversidades víctimas y mujeres, quienes también puedan denunciar de forma segura, que no exista revictimización secundaria en los procesos, y que además también existe un enfoque de género tanto en la obtención y en la valoración de las pruebas y en el juzgamiento de la sanción de delitos, específicamente en delitos sexuales, en delitos de violencia sexual y también en delitos de odio. Creemos que es muy relevante que también el Estado asegure el financiamiento adecuado. Parece que se anduvo medio congelando, Manuela. Sí, ¿no? Parece que se congeló. Esperemos que vuelva. Pero mientras tanto, Andrea y Florencia, Manuela ha planteado este tema de cómo se naturalizan ciertos fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, tal vez una pregunta para ustedes que pudiera ser reflexionada a partir principalmente de la práctica es, ¿qué es lo que ven ustedes cuando suceden procesos de mediación, conciliación, y cómo se instalan ahí estos mecanismos de naturalización? Pero después dejo la pregunta para después y continuamos con Manuela. Manuela, sí. Estabas ahí y te congelamos, o sea, te perdimos. Bueno, sí, pues precisamente en el fondo como también pensamos en que todo desde un inicio de una denuncia, los temas de prevención y los temas de seguimiento de las medidas cautelares se aplique el enfoque de género, y eso es algo que es innovador en Chile, que no existe en nuestra historia, y es precisamente lo que queremos hacer, ¿no? En pensar en un nuevo sistema de justicia que se haga cargo de las problemáticas esenciales que para nosotras también. Chile es un país de donde existen altas tasas de violencia hacia las mujeres, donde existe violencia hacia la niñez. Entonces creemos que un mecanismo mínimo que tenemos que hacer, un aporte mínimo que tenemos que hacer pensando en una constitución feminista, es que también se establezca una nueva forma de hacer justicia que aborque, que resuelva estas problemáticas tan relevantes para nosotras. Y eso, bueno, aún no está aprobado, eso todavía no es iniciativa, así que precisamente lo que estamos tratando de hacer es impulsar aquello. Necesitamos también mucho apoyo porque son temas innovadores, obviamente siempre van a existir resistencia respecto a estas transformaciones que son también tan radicales respecto a cómo abordamos la justicia, muchas veces las formalidades, o el comprender que la justicia está súper como por encima de las personas, tiende también a ser una traba para el abordaje de estas problemáticas, pero creemos que sin duda puede ser un aporte transformador y que podemos ser la primera constitución feminista en el mundo, y bueno, con eso estamos soñando y por eso queremos trabajar. Gracias, gracias Manuela. Manuela, como Manuela se tiene que ir un poquito antes, tal vez Flor y Andrea queremos darle un espacio para que pudieras comentar algunas cosas específicas. Dos temas están aquí comentados en el chat y que nos dicen por ahí que en la película La sombra del sol de Silvio Cayosi se trata el tema de la justicia entre los pueblos indígenas. Manuela, alguien ahí comenta esto. Sí, hay otra película más que se llama Huichal, que está en YouTube, pero una película muy antigua, que es como de la historia de, no sé si han leído Pascual Coña, Crónicas de, bueno, era un cacique mapuche que un sacerdote transcribió todo así, su historia, sus conocimientos, y habla mucho, mucho de justicia indígena, y le hicieron película como en los años 70 también, así que... Ah, mira, para verlo, sí. Está bueno. Sí. Y por ahí alguien pregunta sobre esta iniciativa que la comisión o sea, que algunos integrantes de la comisión han presentado hace pocos días atrás respecto de los métodos colaborativos de resolución de conflictos, y que en una parte dice que solo la ley los autorizará. Entonces, parece que ahí hay una preocupación respecto de que se restrinja y que más bien que lo que debiera hacer la nueva constitución es abrir todo el espacio posible para que estos mecanismos colaborativos tengan posibilidad de ser aplicados, ¿no? Entonces,
estaba esa pregunta, Manuela, tal vez cómo lo están viendo ustedes de la iniciativa, cómo se está conversando esto al interior de la comisión, que hay un interés particular acá en algunas personas que están escuchando este conversatorio respecto de la incorporación de los mecanismos colaborativos. Sí, no, sí, entiendo, es al revés. En el fondo, igual como obviamente por técnica la Constitución no puede abarcar como un poco la parte orgánica de cómo vamos a impulsar y cómo vamos finalmente como a hacer operativo este sistema de colaborativo de resolución de conflictos. Lo que queremos plantear es que tiene que existir una ley que ponga en marcha y que en definitiva organice cómo va a ser este sistema. Con esto lo que quiero decir es que no es suficiente con que la Constitución solamente establezca esta obligación o que establezca un deber general, sino que tiene que existir una ley que los asegure, que le dé organicidad, que le dé tiempo de implementación, que también lo vincule con los tribunales. Y creo que obviamente también va a ser necesario que cuando terminemos de escribir esta propuesta, sea finalmente el Congreso, el legislador, quien finalmente trabaje en torno a las leyes que van a concretar estas medidas y que tenga un plazo perentorio también. O sea, si no están exigiendo hacer la Constitución en un año, que también el legislador tenga su tiempo también para impulsar las leyes que como poder originario estamos mandatando. Creemos que somos poder originario, que somos poder constituyente, y por lo tanto el poder constituido tiene que hacerse cargo de los mandatos de esta Constitución. Eso esperamos que salga todo. Gracias, Manuela. Bueno, solo contarte que hay una comunidad grande en Chile de mediadores y personas que están interesadas y que trabajan en este ámbito, que, bueno, tienen particular o tenemos particular interés que esto se pueda incorporar de la mejor manera en la nueva Constitución, y que cuando venga el periodo de las indicaciones, bueno, también poder aportar y contribuir en ese sentido. Así es que a quienes nos están escuchando, contarles que ahí varias personas de esta comisión están muy sensibilizadas en poder incorporar estos mecanismos. Así que gracias, Manuela, Muchas por tu gracias. explicación. Sí, yo ya me Sabemos que tengo que te tienes que ir retirar, así que muchas gracias. sí, te tienes que ir a tu compromiso ahí familiar, porque si no tu hija aquí nos va a pagar el computador. Así que, bueno, Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Felicidades. y ahí, muchas gracias, súper atenta a todos los aportes que puedan existir. Muchas gracias, chao, que súper. estén bien. Chao. Chao. Bueno, Florencia y Andrea, yo les estaba, dado que Manuela nos comentaba esto de cómo se naturaliza muchas veces la violencia, y preguntarles a ustedes cómo ven esto de que también muchas veces en la propia práctica de mediación, de conciliación de estos mecanismos, también no hay una suficiente conciencia tal vez respecto de cómo se reproducen ciertos estilos de relación. Entonces, a ver si nos pueden comentar algo sobre esto. Sí, efectivamente, digamos, hay un despertar lento pero sin pausa, que avanza, y que hace que hoy, hasta los que estamos más activando en el tema, reveamos con otros ojos, y de ahí es tan importante la perspectiva de género, casos que uno mismo tuvo y atendió. Es decir, cómo uno, con la mejor de las intenciones, como mediador, como conciliador, como facilitador de una disputa, puede, digamos, alimentar una desigualdad preexistente, ¿no? En vez de asistir, terminar siendo quien confirma y quien le pone la frutilla al postre, que es lo peor que podemos hacer, que nos puede pasar cuando somos convocados a facilitar una disputa, sobre todo cuando hay cuestiones de género involucradas, sean familiares o a veces laborales, porque en lo laboral se reproduce muchísimo también toda la desigualdad
que trae la estructura patriarcal. Entonces, es muy importante que los conciliadores, los mediadores, los negociadores en general, un abogado que también negocia, o una abogada que negocia para su clienta, tengan realmente perspectiva de género, hayan hecho una revisión sobre sí mismos y sobre los casos que tuvieron incluso en el pasado. Bueno, hay gente muy joven que no tuvo a lo mejor tanto caso profesional por detrás, pero los que sí lo tuvimos podemos hasta revisar lo que ya hicimos, ¿no? Y ver cuán bien nos hubiese hecho a nosotros como profesionales y a nuestras clientas, como padecientes de situaciones, una perspectiva de género. Flor, tu audio. Estás muteada. Hemos trabajado muchos años en capacitación y durante muchos años planteamos el tema del desbalance de poder y los límites a la mediación, ¿no? De hecho, escribimos un libro en el año 2004 que pueden encontrar en el portal de la revista La Trama, donde ahí trabajamos cuáles eran, entendíamos nosotros, los límites a la mediación, pensando que no era un procedimiento universalmente válido. Y una de las cosas que hablábamos, bueno, es del desbalance de poder, y en términos generales siempre pensamos el desbalance de poder en relación a, bueno, el alto nivel de dependencia en el marco de la interdependencia entre quienes estaban negociando, o fuentes de poder como la falta de información, o fuentes de poder económica, pero no habíamos evaluado en aquel momento la fuente de poder vinculada con los temas de la socialización de género, ¿no? Sin embargo, en las mediaciones veíamos, también en esa época que escribimos eso, sin dar lugar a la perspectiva de género, veíamos como muchas veces, suponte negociaciones vinculadas con cuestiones económicas, al final las mujeres terminaban cediendo, ¿no? O como mantenían cierta tensión en el regateo de la cuestión económica, y al final siempre aparecía como, bueno, la dimensión de conservar la relación, ¿no? Digamos, resignar el interés económico, o una parte del interés económico, decir, bueno, ok, llegó hasta acá, ¿no? Porque tengo que conservar la relación. Y luego, con distintas lecturas, con el correr de los años, fuimos ir viendo cómo es una de las características como de ciertos mandatos en la socialización de género femenino, y decimos ahí mujeres y diversidades, ¿no? Proceso de socialización, el mandato de poder preservar las relaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el interés, con la ambición, sea una ambición en el campo laboral, sea un cargo, sea una cuestión económica, siempre aparecen con algún velo para las mujeres, ¿no? Entonces, las cuestiones de género, así como las cuestiones afectivas, podemos encontrarlas en cualquier tipo de conflicto. Por ahí, en los conflictos donde además se abordan las cuestiones de crianza de los hijos o de cuidados de adultos mayores, todavía eso está más exacerbado, ¿verdad? Porque están como más asociados a los roles de lo estrictamente femenino. Pero tenemos montones de casos, hemos trabajado montones de casos. Me acordaba un caso del servicio de un servicio que trabaja aquí en la ciudad de Buenos Aires, que atiende casos que devienen de denuncias penales, ¿no? Y muy interesante el caso de una mujer peruana aquí en Buenos Aires, que había como atacado, de alguna manera, hostigado a una mujer que era la nueva pareja de su ex marido, con quien tenía un hijo, ¿no? Entonces, bueno, la primera aproximación uno dice, bueno, por celos, ¿no? Que son esas situaciones tan bastante habituales, ¿verdad? Dice alguien que parece que yo estoy congelada, puede ser, pero ¿me escuchan? ¿Está bien? Pero parece para el... Sí, no, ahora te escuchamos. Ok, termino el ejemplo. Sí. Y es muy interesante porque en verdad este hostigamiento que esta mujer denunciada le había hecho a la nueva pareja no era porque andaba de novia con su expareja, sino porque cuando el hombre se llevaba a su hijo, ¿verdad?
lo llevaba a casa de esta mujer, de su nueva pareja, ¿no? Y ella veía que el nene no venía del todo bien cuidado, y ella responsabilizaba a la nueva pareja del hombre por el cuidado del chico, ¿verdad? Como que era parte del código cultural que las mujeres cuidan de los hijos propios y de los hijos de sus parejas. Entonces esta mujer, la expareja, esperaba que la nueva pareja cuidara de su propio hijo. Fíjense qué interesante. De ahí que lo hubiera hostigado, etcétera, etcétera. Se trataba, iba por esa vía y no tanto por las cuestiones vinculadas con los celos. Así que, digamos, estos temas de qué se espera de las mujeres y qué limitaciones, inhibiciones o síntomas desarrollamos las mujeres, digamos, o que instala de alguna manera la socialización de género, son temas que se pueden ver en todo tipo de conflictos. Y también, como decía Andrea, en la lectura que los operadores hacemos de ese conflicto. Por eso lo que planteaba hace unos minutos en relación a el Estado, que el Estado ponga a disposición recursos para capacitar a los operadores de justicia es tan importante, ¿no? Sea que los fallos y los fundamentos de los fallos tengan una perspectiva de género, como los operadores de los procedimientos alternativos, ¿verdad? O los procedimientos que hagan al acceso a justicia. Sí, de todas las instituciones en general, desde la comisaría que recibe a una mujer o lo que en cada país esté implementándose, ¿no? Para recibir denuncias que tengan que ver con minorías. Ahora, si lo pensamos, estoy pensando en el rol formador, capacitador que ustedes tienen y han tenido. ¿Qué podríamos pensar, o sea, por dónde van los desafíos respecto de ir cambiando ciertas concepciones, esto que hoy día se denomina deconstruyéndose o deconstruyendo, ¿no? Tanto en términos teóricos, conceptuales, como también en términos de, bueno, cómo se trabaja en el espacio de la mediación, por ejemplo. ¿Dónde están ahí los necesarios cambios que hay que mirar con atención? Se los pregunto a cada una. Para mí el desafío más importante es cómo construir una posición de tercero, una posición neutral, una posición que no tome partido, ¿verdad? Pero, y que a la vez haga acciones diferenciales. Acciones diferenciales que permitan que aquel que está en una situación de menor poder pueda aumentarlo, sin que eso sea necesariamente un tomar partido por uno. Entonces ahí hay un delicado equilibrio entre reconocer la desigualdad de género, hacer acciones para remediarla o para intentar equilibrar la mesa de alguna manera, sin perder ese lugar de imparcialidad. El gran desafío, cómo reconocer esa desigualdad en la mesa, cómo hacer acciones que ayuden a equilibrar un poco, a balancear un poco la mesa, ¿no? Generar oportunidades o conversaciones que empoderen a quien tiene menos poder, sin tomar partido, ¿verdad? Conservando ese lugar de imparcialidad. Y esa me parece que es como el desafío para el que tenemos por delante, pero que hay que poder meterse, digamos, ¿no? Un poco como que no podemos seguir diciendo, bueno, no, son todos iguales. No importa si negocia, qué sé yo, el vecino con la vecina, y da igual porque el reglamento de copropiedad es igual para todos. Sí, es verdad, el reglamento de copropiedad es igual para todos, para el del piso séptimo que para el del sexto, pero sin embargo a la hora de negociar, en principio podríamos suponer que por cuestiones de socialización van a negociar de una manera diferente. Entonces a eso tenemos que estar atentos. En principio tendríamos que partir de esa suposición, que hay que ver si en todos los casos se confirma. Me parece que por ahí, ¿no? ¿Andrea? Sí, es importante la formación para estar atenta. Yo coincido con Florencia, ¿no? Que es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo hacemos para accionar, para desbaratar una desigualdad o para por lo menos
que esa desigualdad no se perpetúe en la mesa, pero a la vez no perder la imparcialidad. Y bueno, estar atentos, y estar atentos no es fácil, porque a veces uno, digamos que como mediador, el rol de la mediadora tiene mucho que ver con desear que las partes hagan un acuerdo. Por más que hace 1.000 millones de años enseñemos que el resultadismo no es el mejor, no es la zanahoria de los mediadores, de todos modos sucede que todos cuando estamos mediando queremos que las partes hagan un acuerdo, y a veces en ese querer sobre un acuerdo podemos afianzar concesiones que no están hechas en buena ley en el sentido de desde la convicción, por ejemplo, de la parte más débil, ¿no? Que muchas veces, no sé, en un caso de familia podemos pensar en la mujer. Es decir, que ese ceder aplacatorio del que habla Clara Coria, con el que nos criamos, este sentido de cuidar al otro, cuidar la relación, ser el que se ocupa de que todo esté, de que todo sea armónico, ¿no? Muchas veces conduce a cederes aplacatorios que nosotras desde el lugar de mediadoras podemos alentar por el solo deseo de que las partes hagan un acuerdo, ni que decir cuando el sistema refuerza los honorarios de los mediadores, premiando el acuerdo, ¿no? Que muchas veces sucede así. Entonces, bueno, estar muy atentos a ese deseo, a esa búsqueda del resultado, no confundirlo y no alentar, digamos, alentar la voz, y lleva más tiempo. O sea, a veces las mediaciones requieren, cuando tienen cuestiones de género involucradas, requieren más tiempos de los que a veces estamos dispuestos a dar, porque requiere que la persona encuentre su propia voz, se reencuentre con el deseo, se reencuentre con su poder, se reencuentre con su palabra. Y eso no es, yo no digo que vamos a hacer psicoanálisis y que van a salir otras personas, pero por lo menos esas concesiones rápidas a las que están acostumbradas, y a lo mejor las mujeres llevan 20 años de concesiones, que tengan por lo menos un espacio y una mediadora o mediador formados para estar atentos a que no se replique ese sistema que se viene perpetuando. A propósito de los temas del cuidado, bueno, hoy día esto yo creo que en muchos de nuestros países está muy presente dentro de las demandas feministas, ¿no? El reconocimiento al cuidado, al rol de cuidadora. Y entonces eso me hace pensar de cómo también se lidia eh, con las estructuras respecto de cómo también van entendiendo esto. Y doy un ejemplo. Hace pocos días atrás, en el proceso en la campaña de la segunda vuelta en Chile, se lo comentaba Flor, una médica adquirió mucho protagonismo porque fue la jefa de campaña del candidato electo, y por ahí escuché comentarios de algunas mujeres que decían, bueno, y ella tiene una hija de unos meses de vida, y entonces andaba con la hija recorriendo todo Chile, y bueno, me imagino que en unas jornadas terribles de extensa, y entonces alguien por ahí decía, y a ver, decía, pero ¿cómo? ¿Está prefiriendo la política a la guagua? En el fondo, ¿qué hay detrás de eso? La mujer es la que tiene que tener a su cuidado, ¿no? En este caso, una lactante. Entonces, eh, lo que me hace pensar es que hay que lidiar también con ciertas estructuras que de alguna manera le dan validez a ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿cómo,
bueno, cómo vamos avanzando desde este campo, ¿no? Desde este ámbito que en muchas ocasiones está relacionado con el sistema de justicia, que es un sistema jerárquico y que está avanzando poco a poco, ¿no? En ir incorporando perspectiva de género, pero que le falta muchísimo. ¿Cómo ven ahí? ¿Cómo se lidia también con estos sistemas que están tan instalados? A mí me parece que hay un movimiento enorme de transformación que va a una velocidad bastante supersónica, que con todos los procesos de transformación social hay tensiones, hay resistencias, nunca todo el mundo va para el mismo lado, pero hay me parece que hoy está muy instalado qué es lo políticamente correcto. Digo, nadie se hubiera imaginado hace 10 años que alguien dijera tiene que haber una justicia feminista. Eran dos palabras que no iban juntas, ¿no es cierto? O sea que hay una transformación, ya se verá de qué calidad, con qué intensidad, cuánto es efectivamente la transformación que se hace, digamos, cuánto es la responsabilidad de digamos, de los legisladores, cuánta la responsabilidad de los jueces, de las instituciones y también las responsabilidades personales, ¿no es cierto? Pero hay algunas transformaciones que van más adelante que la transformación de las prácticas sociales. Podríamos decir que en términos de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en términos generales, la legislación internacional y la legislación de muchísimos países está mucho más avanzada que las prácticas judiciales. Supónganse ustedes, qué sé yo, el derecho de los niños a ser escuchados es un derecho que está levemente implementado. Yo hace años que vengo trabajando con ese tema de cómo escuchar a los niños en la mediación, etcétera. Tengo bastante poco eco, digamos, si bien por ahí es una materia que les interesa a los operadores, pero ha sido muy difícil imaginar siquiera armar una guía destinada a los niños, para que los niños estén informados, para los niños cuyos intereses son representados por sus progenitores, estén enterados de qué es la mediación o la conciliación, tan fácil como eso, digamos, ¿no? Nadie puede ejercer un derecho que no conoce. Entonces digo, bueno, hay unos avances en materia legal y legislativa que marcan un poco el norte hacia donde la sociedad quiere ir. Y los cambios sociales a veces llevan unos años, pero nosotros al menos aquí en Argentina, por lo que vengo escuchando también de Chile, mi visita hace un par de años, estas transformaciones son transformaciones muy fuertes en todos los ámbitos de la vida, ¿no? También en materia de temas de la salud, también hay unos cambios muy importantes en materia de justicia, en la educación, en la crianza de los hijos, bueno, en fin. En todos los ámbitos hay como una obligación de poner una mirada diferente, ¿no? Totalmente. En la vida Totalmente. social, ¿no? La vida social ya para los hombres subirse solos un ascensor con una mujer es una situación de riesgo, vamos a decir la verdad, ¿o no? Y está bien que lo sea, ¿no? Entonces me parece que hay muchas transformaciones, me parece que hay un buen camino, ojalá que esto, como dice Andrea, esto redunde en revisiones verdaderamente profundas, y no en un como sí, ¿verdad? En revisiones de la manera que cada uno más íntima tiene de acercarse a los conflictos. Sí. Bueno, Andrea, ¿qué puedes agregar como para ir terminando? No, nada en especial. Yo sé que habían quedado hasta las 15 y cualquier tema que se me ocurre da para mucho. Yo quiero a lo mejor reforzar el tema de las contradicciones que implican estos cambios, que vos, Rosa María, los has puesto sobre la mesa, ¿no? La contradicción de que alguien se ocupa, pero sin embargo va con la niña, y entonces si prefiere, digo, más allá de ese ejemplo, está plagado de ejemplos de contradicciones que traen esos movimientos, que está bien que sucedan, y que creo que lo peor que podemos hacer es formar 1.000 millones de bandos o digamos, sectorizar, dividir. Creo que el movimiento es uno solo, ¿sí?
que lo que plantea son muchas dudas, inquietudes, incertidumbres, contradicciones que son propias de los cambios y que hay que aceptarlas como parte, ¿no? Más que decir, ah, no, pero si esto trae tal riesgo o tal cambio o tal... Y bueno, estos movimientos vienen con dudas incluidas, con injusticias incluidas, con referentes que se caen, con muchas dificultades, y creo que hay que incorporarlas, que hay que hacerlas propias, porque nosotros a nivel personal también tenemos dudas sobre todo, ¿no? Es parte del ser humano, pero sí creo que hay una convicción fuerte de que lo que no podemos seguir teniendo es esta dificultad para acceder a justicia, esta dificultad para que tenga la palabra quien tiene que tenerla, y bueno, como te dije, empiezo a hablar y se hace largo. Pero nada, quería reforzar esto, no asustarnos de las contradicciones que trae aparejados los cambios. Totalmente. Sí, yo creo que justamente estamos en un tiempo de incertidumbre y de contradicciones, y que eso genera movimiento, eso es dinámico, y eso vitaliza, y creo que en el caso chileno es muy claro, y por lo tanto se abren ventanas de oportunidad, ¿no? Para avanzar, porque la contradicción pone en evidencia justamente lo que no se quiere y lo que se quiere, pone ahí en tensión. Entonces, bueno, yo solamente quisiera agradecerles a Andrea, a Florencia y a Manuela, que ya nos abandonó hace un ratito, y a quienes nos están escuchando y a quienes nos escucharán luego, porque esto queda grabado, esa es la gracia, ¿no? Que la semana del 10 de enero estamos organizando un curso sobre mediación, negociación y enfoque de género, con Andrea y Florencia como docentes, así es que, y lo estamos organizando con el Instituto de Estudios Judiciales, por lo tanto, estamos ahí animando, motivando a que puedan sumarse a este esfuerzo que estamos, en el que estamos. Así es que les agradezco muchísimo, Flor y Andrea. A vos, muchas gracias. Y bueno, son grandes temas, ¿no? Grandes temas que nos ocupan y nos seguirán ocupando hacia adelante. Así es que... Muchas gracias. Ya pues. Felicidades, gracias. Felicidades para todos. Muchas gracias. Gracias.